A los 52 años, una aprende que las grandes tormentas de la vida rara vez anuncian su llegada con truenos. No hay una sirena, no hay un temblor premonitorio. Solo hay momentos. Momentos envueltos en la tela de lo cotidiano, que se sienten tan ordinarios como un martes por la mañana. En una oficina que olía a café recién molido y a la ambición contenida de gente que cree tener el control. Un lugar que yo, después de 3 décadas, conocía mejor que las cicatrices de mi propio cuerpo. Para mí, ese momento, el que finalmente haría temblar los cimientos de mi existencia, llegó con el sonido sutil y definitivo de la puerta de caoba de mi jefe cerrándose a mi espalda, amortiguando el bullicio del resto del mundo y dejándome en un silencio casi sagrado. Mi jefe, Carlos, un hombre cuya sonrisa fácil era una herramienta tan afilada como su visión para los negocios, me miró por encima de sus gafas de lectura. Había un brillo en sus ojos, el de alguien que está a punto de entregar un regalo magnífico, y se tomó su tiempo, dejando que el peso de la ocasión llenara la sala. Sofía, dijo finalmente, y su voz, siempre tan segura, pareció tener un eco especial en la quietud de la espaciosa oficina. 30 años. Se dice rápido, ¿verdad? Has sido más que un pilar para esta empresa. Has sido uno de sus arquitectos. Tu nombre está en los cimientos de nuestros mayores éxitos. Y el Consejo de Administración y yo, de forma unánime, estamos de acuerdo en que es hora de que coseches todo lo que has sembrado con tanto esfuerzo. Hizo una pausa dramática, un truco que yo misma usaba en mis presentaciones para capturar la atención. Lo observé, sintiendo cómo mi propio corazón comenzaba a latir con un ritmo anómalo, un tambor sordo contra mis costillas. Hemos aprobado, continuó, un plan de retiro anticipado exclusivo para ti. No es el paquete estándar, es algo especial. Una compensación muy generosa, todos los beneficios, un agradecimiento formal en la próxima junta de accionistas. Una oportunidad de oro, Sofía, para que finalmente disfrutes de la vida que te has ganado. Una oportunidad de oro. Las palabras quedaron flotando en el aire, luminosas y pesadas como el plomo. Sentí como el aire en la habitación se volvía espeso, difícil de respirar. En mi rostro, como una máscara que se ajusta por un resorte invisible, se dibujó la sonrisa que 30 años de vida corporativa me habían enseñado a perfeccionar. Era una obra maestra de la diplomacia facial, un ballet de músculos entrenados para transmitir gratitud, una pizca de sorpresa y la cantidad justa de emoción contenida. Asentí lentamente, como si estuviera procesando la magnitud de su generosidad, mientras mi cerebro gritaba en un código de pánico que solo yo podía oír. Carlos, de verdad, no sé qué decir. Mentí, y mi voz sonó peligrosamente convincente. Es una noticia increíble, abrumadora, en el mejor de los sentidos. Tengo que pensarlo, por supuesto, procesarlo, pero es un gesto que valoro enormemente. Mi actuación fue impecable, tan impecable que por un segundo de terrorífico autoengaño casi me la creí a mí misma. Al volver a mi escritorio, caminando sobre la alfombra gris que había visto mis pasos por miles de días, la noticia ya se había esparcido como un reguero de pólvora invisible. Los rostros se giraban a mi paso. Sentía sus miradas como pequeños alfileres en mi piel. Hubo abrazos, algunos genuinos y cálidos, otros por puro protocolo corporativo. Hubo palmadas en la espalda que se sentían extrañamente pesadas, como si me empujaran hacia un precipicio. Enhorabuena, Sofía. Swing. Ahora a viajar por el mundo a malcriar a los nietos. Component placement. Te lo mereces más que nadie. Promesas de una gran fiesta de despedida, de discursos, de regalos. Y yo seguí sonriendo, asintiendo, mi rostro un autómata programado para la cordialidad, mientras por dentro un grito silencioso y agudo se ahogaba en mi garganta. Lo que nadie en esa sala sabía, lo que ni siquiera mis hijos, ya adultos, independientes y a quienes yo misma había ayudado a financiar sus estudios, sospechaban, era el secreto que carcomía mis noches y me despertaba con el corazón galopando a las 3 de la madrugada. Que esa oportunidad de oro era, en realidad,
Una sentencia de muerte social. Un foco de luz blanca y cegadora apuntando directamente a la verdad que había pasado décadas escondiendo bajo capas y capas de éxito y control. Porque detrás de la fachada de la directiva implacable, de la mujer segura de sí misma que todos consultaban para decisiones millonarias, se escondía una realidad patética y aterradora que me helaba la sangre en las venas. A mis 52 años, en la supuesta cima de una carrera que cualquiera calificaría de triunfante, mi cuenta de retiro era una broma de mal gusto. Un desierto. Tuve que decir que no. Días después, tras noches de insomnio y una ansiedad que se manifestaba como un nudo permanente en mi estómago, solicité otra reunión. Inventé una excusa elaborada sobre mi compromiso inquebrantable con el nuevo proyecto de expansión europea, sobre no sentirme lista para abandonar mi verdadera pasión. Carlos pareció decepcionado, pero comprensivo. Me llamó ejemplo de lealtad. Lo que yo realmente estaba diciendo con mi mentira era: no puedo irme. No por amor a este trabajo, no por lealtad a esta empresa, sino por un pánico puro, frío y paralizante que me susurra al oído cada segundo que si dejo de recibir este sueldo mensual. Mi mundo, esa hermosa y frágil jaula de oro que he construido con tanto esmero durante toda mi vida, se hará añicos. Esta no es solo una historia sobre finanzas o números en una cuenta. Es la historia de cómo el silencio de mis padres sobre un tema tan vital como el dinero se convirtió, décadas después, en mi propia prisión personal. Una prisión con barrotes invisibles, pero más fuertes y sólidos que el acero. Y esta es la historia de cómo, al borde de ese precipicio, con el eco de mi propia mentira resonando en mis oídos, decidí que ya no podía seguir huyendo. Decidí tomar un bolígrafo y reescribir, con la tinta que me quedara, el último y más importante capítulo de mi vida. Para entender ese pánico, esa disonancia brutal entre la vida que yo proyectaba al mundo y la que vivía en el secreto de mis noches, tienen que entender mi jaula. Y toda jaula, por muy dorada que sea, tiene barrotes. Los míos eran el éxito, la rutina, los rituales y una disciplina casi militar para mantener las apariencias. Mi día comenzaba siempre antes que el sol, a las 6 en punto. El sonido agudo del despertador no era una molestia. Era el disparo de salida, la campana que iniciaba el primer acto de mi obra diaria. No había espacio para la pereza, la duda o la improvisación. El suelo de mármol del baño estaba frío bajo mis pies, y yo usaba esa sensación como un ancla, un primer recordatorio de la disciplina que me imponía. La ropa, un traje sastre de lana fría o una blusa de seda, ya estaba elegida desde la noche anterior, mi armadura lista para la batalla del día. Era más que ropa, era un disfraz. Al ponérmelo, dejaba de ser la Sofía insegura y me convertía en Sofía la directora. El café, un espresso doble, sin azúcar, de una máquina italiana que costó más que mi primer auto y que yo pulía cada domingo. Lo bebía de pie, en la cocina impoluta y minimalista, mientras mis ojos escaneaban los titulares del Financial Times en una tableta. Todo era un ritual coreografiado con precisión quirúrgica, un mecanismo de control. Porque sentía, en lo más profundo de mi ser, que si controlaba obsesivamente cada pequeño detalle de mi entorno, las grandes y aterradoras verdades de mi interior no encontrarían una fisura por donde escapar. O al menos, nadie desde fuera podría notar las grietas. El trayecto al trabajo era mi santuario y mi burbuja. Un sedán alemán que olía a cuero limpio y a un sutil ambientador de pino. Mientras el caos del tráfico de la ciudad rugía afuera, con sus bocinas y sus frustraciones, yo estaba aislada, protegida por capas de metal y cristal, escuchando un podcast sobre macroeconomía o liderazgo estoico. Eran otras piezas del disfraz. La mujer informada, la que está al tanto de todo, la que entiende el complejo mundo de las finanzas globales. Pero la verdad es que rara vez procesaba la información que escuchaba. Eran solo voces inteligentes, masculinas y seguras, que llenaban el espacio. Un ruido de fondo para acallar el zumbido constante y agudo de mi propia ansiedad financiera. En la oficina, mi actuación alcanzaba su cenit. Yo era la encarnación de la competencia. En la gran sala de reuniones, con su mesa de roble de 20 plazas, mi voz era la que sonaba más firme.
Recuerdo perfectamente una vez, hace unos meses, presentando el plan estratégico para el próximo año fiscal. Un analista junior, Marcos, nuevo y visiblemente ambicioso, intentó cuestionar una de mis proyecciones. Sofía, con todo respeto, dijo, el modelo no contempla una posible recesión en el mercado asiático en el último trimestre. Sentí las miradas de todos sobre mí, esperando ver cómo manejaba el desafío. Sentí un pinchazo de pánico, la voz de la impostora susurrando, «Te han pillado». Lo aplasté. «Una observación pertinente, Marcos», respondí, con una calma que no sentía. Sin embargo, si miras el anexo 7.4 de mi informe, verás que el modelo sí incluye un stress test, con esa variable exacta. El impacto, como puedes ver en el gráfico proyectado, es marginal, absorbido casi en su totalidad por la diversificación de nuestro portafolio de mercados emergentes. Siguiente punto. Desmonté su argumento con una precisión quirúrgica, sin humillarlo, pero dejando claro quién tenía el control. Al final de la reunión, el propio Carlos asintió con aprobación. Por eso Sofía está donde está, le comentó a otro directivo. En ese momento sentí un destello fugaz de orgullo, inmediatamente extinguido por la voz de mi saboteadora interna. Si supieran que no eres capaz de hacer un simple presupuesto para tus propias compras del supermercado. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Tenía cabeza para los números de la empresa, para los millones que movíamos cada trimestre, pero era absolutamente incapaz de enfrentar los números, mucho más pequeños pero infinitamente más terroríficos, de mi propia vida. Y esa era la clave de mi existencia, la disociación. En el trabajo, el dinero era una herramienta, un concepto abstracto en hojas de cálculo y gráficos de PowerPoint. En mi vida personal, era un monstruo agazapado en la oscuridad de un cajón. Un monstruo al que había aprendido a nunca, jamás, mirar directamente a los ojos. Las grietas de mi jaula dorada aparecían en los momentos más mundanos, y por eso eran tan peligrosas. En un almuerzo de equipo, por ejemplo. María, del departamento de marketing, una mujer vivaz y transparente, mostraba en su teléfono con una alegría contagiosa las fotos de su último viaje familiar a la Toscana. Campos verdes, sonrisas genuinas, sus hijos manchados de helado frente a un edificio antiguo. Tienes que ir, Sofía. Es mágico, te desconecta de todo. Yo miraba esas imágenes de felicidad auténtica y sentía una punzada en el pecho. Una mezcla tóxica de envidia, tristeza y un profundo desprecio por mí misma. Mentía con la facilidad de un diplomático entrenado. Se ve increíble, María. De verdad. De hecho, este año estoy hasta arriba con un gran proyecto de remodelación en casa. Ya sabes, cambiar toda la cocina, el baño. Se va todo el presupuesto y el tiempo ahí. Decía, inventando sobre la marcha detalles sobre mármoles de Carrara y grifería alemana para hacer la mentira más sólida. La verdad es que el costo de su modesto viaje familiar a Italia equivalía a casi la mitad de todo lo que yo tenía ahorrado en el mundo para mi futuro. Ocurría también en mis momentos de debilidad, que casi siempre seguían a momentos de estrés extremo. Una tarde, después de perder un cliente importante, salí de la oficina con una sensación de fracaso total, sintiéndome vieja e irrelevante. Pasé por el escaparate de una galería de arte. No sé nada de arte. Pero vi un cuadro abstracto, una explosión de azules profundos y dorados, y sentí una necesidad visceral, casi física, de poseerlo. Entré. El silencio de la galería, el olor a óleo y a madera vieja. El dueño, un hombre elegante con un pañuelo de seda, me habló de la profundidad emocional de la pieza, del diálogo entre el caos y la estructura. Yo solo veía un escape, una forma de llenar un vacío. Lo compré. El acto de entregar mi tarjeta de crédito, de firmar el recibo por una suma absurda, fue una inyección de adrenalina, un acto de desafío contra mi propia sensación de insignificancia. Por un instante me sentí poderosa, en control. La euforia duró exactamente hasta que llegué a la soledad de mi auto. Al mirar la elegante bolsa en el asiento del copiloto, ya no sentía poder. Sentía náuseas. El cuadro ya no era arte. Era la prueba material de mi descontrol. Al llegar a casa, ni siquiera lo desenvolví del todo.
Lo escondí en el fondo de un armario del pasillo, detrás de unos abrigos viejos que ya no usaba, como si estuviera enterrando el cuerpo de un delito. Pero el síntoma más claro de mi enfermedad, el más vergonzoso y el más persistente, era mi relación con el correo, el físico y el electrónico. Las cartas del banco, con sus ventanas de plástico revelando el logo de la entidad financiera, eran mis enemigas mortales. No las abría. Las tomaba del buzón con la punta de los dedos, como si estuvieran contaminadas, y las depositaba en el último cajón del escritorio de mi estudio. Las llamaba, en mi fuero interno, las cartas del dragón. Mi lógica era la de una niña asustada. Mientras las cartas estuvieran cerradas, el dragón que contenían, la verdad de mis deudas, el estado real de mis cuentas, los intereses acumulándose, seguía dormido. Una vez, el cajón se atascó. Al forzarlo con frustración, una de las cartas se rasgó. Vi una cifra en rojo, seguida de varios ceros. Sentí un hold de pánico tan intenso, tan físico, que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Me faltaba el aire. Empujé la carta de nuevo al fondo del cajón. Lo cerré de un golpe y no volví a intentar abrirlo en 6 meses. Era un avestruz financiero, con la cabeza enterrada en la arena de mi éxito profesional, rezando desesperadamente para que la tormenta pasara de largo. Pero la tormenta nunca pasa. Solo acumula fuerza en el horizonte. Se alimenta del silencio y la negación, esperando pacientemente el momento adecuado para desatarse. Y ese momento, irónicamente disfrazado de una jubilación dorada, acababa de golpear violentamente la puerta de mi impecable oficina. Nadie construye una jaula para sí mismo de la noche a la mañana. Es un proceso lento, casi imperceptible. Un barrote se forja con una palabra no dicha, otro con una mirada de preocupación. La cerradura, la más compleja de todas, se moldea con el amor, un amor protector pero silente que te enseña a temer el mundo en lugar de a entenderlo. Durante los días que siguieron a la oferta de Carlos, mis noches se convirtieron en un tribunal. Insomne, daba vueltas en la cama, juzgando mis decisiones de adulta, mis compras impulsivas, mi cobardía crónica. Pero mi instinto sabía que yo, la mujer de 52 años, solo era la acusada. Los verdaderos arquitectos de mi prisión, los testigos clave, estaban a 40 años de distancia, sentados a la mesa de la cocina de mi infancia. Para entender el miedo que sentía al abrir un sobre del banco, tienen que viajar conmigo a esa casa. Una casa pequeña, siempre limpia, que olía a la sopa de lentejas de mi madre y al tabaco suave de la pipa de mi padre. Era un hogar lleno de afecto, de rutinas, de una calidez silenciosa. Pero había un fantasma que se sentaba con nosotros a la mesa, un invitado invisible del que nadie hablaba. El dinero. Recuerdo una noche con una claridad que me asusta. Tendría unos 8 años. Mi padre leía el periódico, y yo, con la curiosidad intrépida de la niñez, le hice la pregunta más simple y a la vez más prohibida de todas. «Papá», dije, «¿nosotros somos ricos?» El silencio que cayó sobre la mesa fue instantáneo y pesado, como si hubiera roto un objeto de cristal muy valioso. Mi padre bajó lentamente el periódico. No me miró a mí, miró a mi madre. Fue una mirada fugaz, de apenas un segundo, pero en ella vi un universo de ansiedad compartida. Mi madre le devolvió la mirada y sacudió la cabeza casi imperceptiblemente. Entonces, mi padre se giró hacia mí. No había enfado en su rostro, sino una incomodidad profunda, como si le hubiera preguntado por un secreto de Estado. «Eso no es tema de conversación para niños, Sofía», dijo con una voz extrañamente formal. «Hay cosas más importantes. Come tu sopa, que se enfría». No hubo más explicación. No me dijeron, «Hija, ser rico o pobre es relativo», o «Trabajamos duro para tener lo que necesitamos». Solo me enseñaron que mi pregunta era incorrecta, que había traspasado un límite invisible. Esa noche, aprendí mi primera lección. El dinero es un tema secreto, un tema de adultos, un tema que genera tensión. Y yo, 44 años después, seguía obedeciendo esa regla no escrita, manteniendo el secreto incluso para mí misma. La segunda lección llegó un verano.
con el sol pegando fuerte en el asfalto. Mi bicicleta, una vieja compañera de aventuras, se rompió. El cuadro se partió. Lloré, no tanto por el objeto, sino por la libertad perdida. Le pedí a mi madre una nueva. Su reacción no fue de enfado, sino de una tristeza que pareció absorber toda la luz de la cocina. Sus hombros se encorvaron un poco. Suspiró, un suspiro largo y cansado, mientras secaba un plato que ya estaba seco. «Veremos, mi amor. Ya veremos», dijo sin mirarme. Pero yo vi en su perfil la geografía completa de la preocupación. Vi el peso de mi deseo sobre ella. Y en ese momento, odié mi deseo. Odié haberle causado esa pena. Aprendí la lección número 2. Pedir cosas, desear cosas, causa dolor a la gente que quieres. Es egoísta. Para proteger a mis padres de esa carga, empecé a silenciar mis propios deseos. Y esa niña que dejó de pedir una bicicleta se convirtió en la mujer que, décadas después, sentía una punzada de culpa inexplicable cada vez que compraba algo para sí misma, incluso con su propio y abundante sueldo. El reloj caro, el cuadro abstracto. No eran lujos, eran transgresiones contra esa vieja lección aprendida. Eran actos de un egoísmo que me hacía sentir poderosa y, un segundo después, profundamente avergonzada. La tercera y quizás más dañina lección fue la de la magia. Había un baile en la escuela, y yo necesitaba un vestido. Aterrada por la lección de la bicicleta, no me atreví a pedirlo. Sufrí en silencio durante semanas. Y entonces, un día, al volver de la escuela, lo encontré sobre mi cama. Un vestido azul, precioso, exactamente como lo había soñado. Mi madre estaba en la cocina, tarareando, como si nada. No hubo una conversación sobre su costo. No me dijo: «Hija, he hecho un esfuerzo extra este mes para comprarte esto, así que cuídalo». No hubo una lección sobre el valor, el trabajo o el presupuesto. Simplemente apareció, como por arte de magia. Y esa fue la lección final. El dinero no es una herramienta que se gestiona, es una fuerza misteriosa e impredecible. A veces no está, y eso causa dolor. Otras veces, aparece mágicamente para cumplir un deseo. Y yo, la adulta Sofía, seguía buscando esa magia. Cada compra impulsiva, cada vez que pasaba la tarjeta de crédito sin pensar, era un intento desesperado de recrear ese momento. Un intento de sentir, aunque fuera por un instante, que mis deseos podían materializarse sin esfuerzo, sin planificación, sin la ansiosa y mundana realidad de un presupuesto. El silencio de mi padre me enseñó a evitar. El dolor de mi madre me enseñó a sentir culpa. Y la magia de un vestido azul me enseñó a ser irresponsable. Con esas 3 lecciones como único mapa financiero, ¿cómo podría haber llegado a un destino diferente? Pasaron 3 días desde la oferta de Carlos. 3 días y 3 noches en un limbo de sonrisas falsas y pánico real. Dormía a ráfagas, despertándome con el corazón desbocado, la misma frase resonando en mi cabeza: «Tienes que dar una respuesta». Durante el día, en la oficina, me sentía como una actriz en el último acto de una obra para la que no había ensayado. Cada conversación casual era un campo de minas. Cada «entonces, ¿qué has decidido?» era una pequeña tortura. El viernes por la noche llegué a casa. El silencio de mi apartamento, que normalmente era un refugio, se sentía opresivo, acusador. Me serví una copa de vino, luego otra. Pero el alcohol no acallaba la voz en mi cabeza, solo la hacía más cruel. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el escritorio de mi estudio. Y en el último cajón, las cartas del dragón. Sentí una oleada de algo nuevo. No era solo miedo, era rabia. Una rabia furiosa contra mí misma, contra mi cobardía, contra los años y años de evasión. Basta. Se acabó. Caminé hacia el escritorio. Abrí el cajón con un tirón violento y lo saqué por completo. Lo volqué sobre la alfombra persa del suelo. Una avalancha de papel blanco y logos bancarios se desparramó a mis pies. Décadas de silencio deliberado, materializado. Me senté en el suelo, en medio de los restos de mi naufragio financiero. Mis manos temblaban. Pero por primera vez, no era solo por miedo.
Era por determinación. Comencé el ritual. El despertar. Cogí la primera carta. La abrí con un gesto torpe. Era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito de una tienda departamental que ni recordaba tener. La cifra del saldo pendiente me golpeó como una bofetada. Cogí otra. Y otra. Y otra más. El extracto de la cuenta corriente, con un historial de gastos frívolos que me revolvió el estómago. La hipoteca del apartamento, con un capital pendiente que parecía no haber disminuido en años. Y entonces, la vi. La carta que más temía. El estado de cuenta anual de mi fondo de retiro. Mis dedos lucharon con el sobre. El papel se sentía como si quemara. Finalmente lo abrí. Desplegué la hoja y leí el número. El número. Era tan pequeño, tan ridículo, tan insultante después de 30 años de trabajo, de madrugar, de sacrificar fines de semana. No era suficiente. No era suficiente para un año. Quizás ni para 6 meses. Y entonces, el dique se rompió. El llanto que salió de mi garganta no fue un sollozo silencioso y controlado, como los que a veces me permitía en la ducha. Fue un sonido gutural, animal, un aullido de décadas de miedo reprimido, de vergüenza acumulada, de un arrepentimiento tan profundo que se sentía como un dolor físico en el pecho. Lloré por la niña de 8 años a la que le enseñaron a callar. Lloré por la mujer de 30 que creía que el éxito profesional la salvaría. Y lloré por la tonta de 52 años que se había despertado demasiado tarde. Lloré hasta que me dolió la cabeza, hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo se quedó vacío y tembloroso sobre la alfombra, rodeada por la prueba irrefutable de mi fracaso. No sé cuánto tiempo estuve allí. Minutos. Horas. Pero cuando el llanto cesó, algo había cambiado. El monstruo ya no estaba en el cajón. Estaba allí, a la luz, esparcido por el suelo. Lo había mirado a los ojos, y aunque era más feo y más aterrador de lo que jamás había imaginado, yo seguía viva. La casa no se había derrumbado. El mundo no se había acabado. En medio del desastre, en el silencio que sigue a la tormenta más violenta, sentí una calma extraña. La calma del vacío. La calma de no tener más mentiras que contarme. Por primera vez en mi vida adulta, no había a dónde huir. Solo había una verdad brutal y, en el fondo de todo, una pregunta. Una sola y diminuta pregunta que brillaba como un fósforo en la oscuridad. ¿Y ahora? ¿Qué? Nadie construye una jaula para sí mismo de la noche a la mañana. Es un proceso lento, casi imperceptible. Un barrote se forja con una palabra no dicha. Otro, con una mirada de preocupación. La cerradura, la más compleja de todas, se moldea con el amor. Un amor protector pero silente que te enseña a temer el mundo en lugar de a entenderlo. Durante los días que siguieron a la oferta de Carlos, mis noches se convirtieron en un tribunal. Insomne, daba vueltas en la cama, juzgando mis decisiones de adulta, mis compras impulsivas, mi cobardía crónica. Pero mi instinto sabía que yo, la mujer de 52 años, solo era la acusada. Los verdaderos arquitectos de mi prisión, los testigos clave, estaban a 40 años de distancia, sentados a la mesa de la cocina de mi infancia. Para entender el miedo que sentía al abrir un sobre del banco, tienen que viajar conmigo a esa casa. Una casa pequeña, siempre limpia, que olía a la sopa de lentejas de mi madre y al tabaco suave de la pipa de mi padre. Era un hogar lleno de afecto, de rutinas, de una calidez silenciosa. Pero había un fantasma que se sentaba con nosotros a la mesa, un invitado invisible del que nadie hablaba. El dinero. Recuerdo una noche con una claridad que me asusta. Tendría unos 8 años. Mi padre leía el periódico, y yo, con la curiosidad intrépida de la niñez, le hice la pregunta más simple y a la vez más prohibida de todas. «¿Papá?», dije, «¿nosotros somos ricos?». El silencio que cayó sobre la mesa fue instantáneo y pesado, como si hubiera roto un objeto de cristal muy valioso. Mi padre bajó lentamente el periódico. No me miró a mí, miró a mi madre. Fue una mirada fugaz, de apenas un segundo, pero en ella vi un universo de ansiedad compartida. Mi madre le devolvió la mirada y sacudió la cabeza casi imperceptiblemente.
Entonces, mi padre se giró hacia mí. No había enfado en su rostro, sino una incomodidad profunda, como si le hubiera preguntado por un secreto de Estado. «Eso no es tema de conversación para niños, Sofía», dijo con una voz extrañamente formal. «Hay cosas más importantes. Come tu sopa, que se enfría». No hubo más explicación. No me dijeron, «Hija, ser rico o pobre es relativo», o «Trabajamos duro para tener lo que necesitamos». Solo me enseñaron que mi pregunta era incorrecta, que había traspasado un límite invisible. Esa noche aprendí mi primera lección. El dinero es un tema secreto, un tema de adultos, un tema que genera tensión. Y yo, 44 años después, seguía obedeciendo esa regla no escrita, manteniendo el secreto incluso para mí misma. La segunda lección llegó un verano, con el sol pegando fuerte en el asfalto. Mi bicicleta, una vieja compañera de aventuras, se rompió. El cuadro se partió. Lloré, no tanto por el objeto, sino por la libertad perdida. Le pedí a mi madre una nueva. Su reacción no fue de enfado, sino de una tristeza que pareció absorber toda la luz de la cocina. Sus hombros se encorvaron un poco. Suspiró, un suspiro largo y cansado, mientras secaba un plato que ya estaba seco. «Veremos, mi amor, ya veremos», dijo, sin mirarme. Pero yo vi en su perfil la geografía completa de la preocupación. Vi el peso de mi deseo sobre ella, y en ese momento odié mi deseo. Odié haberle causado esa pena. Aprendí la lección número 2. Pedir cosas, desear cosas, causa dolor a la gente que quieres. Es egoísta. Para proteger a mis padres de esa carga, empecé a silenciar mis propios deseos. Y esa niña que dejó de pedir una bicicleta se convirtió en la mujer que, décadas después, sentía una punzada de culpa inexplicable cada vez que compraba algo para sí misma, incluso con su propio y abundante sueldo. El reloj caro, el cuadro abstracto, no eran lujos. Eran transgresiones contra esa vieja lección aprendida. Eran actos de un egoísmo que me hacía sentir poderosa y un segundo después, profundamente avergonzada. La tercera y quizás más dañina lección fue la de la magia. Había un baile en la escuela y yo necesitaba un vestido. Aterrada por la lección de la bicicleta, no me atreví a pedirlo. Sufrí en silencio durante semanas. Y entonces un día, al volver de la escuela, lo encontré sobre mi cama. Un vestido azul, precioso, exactamente como lo había soñado. Mi madre estaba en la cocina, tarareando, como si nada. No hubo una conversación sobre su costo. No me dijo, «Hija, he hecho un esfuerzo extra este mes para comprarte esto, así que cuídalo». No hubo una lección sobre el valor, el trabajo o el presupuesto. Simplemente apareció, como por arte de magia. Y esa fue la lección final. El dinero no es una herramienta que se gestiona. Es una fuerza misteriosa e impredecible. A veces no está, y eso causa dolor. Otras veces, aparece mágicamente para cumplir un deseo. Y yo, la adulta Sofía, seguía buscando esa magia. Cada compra impulsiva, cada vez que pasaba la tarjeta de crédito sin pensar, era un intento desesperado de recrear ese momento. Un intento de sentir, aunque fuera por un instante, que mis deseos podían materializarse sin esfuerzo, sin planificación, sin la ansiosa y mundana realidad de un presupuesto. El silencio de mi padre me enseñó a evitar. El dolor de mi madre me enseñó a sentir culpa. Y la magia de un vestido azul me enseñó a ser irresponsable. Con esas 3 lecciones como único mapa financiero, ¿cómo podría haber llegado a un destino diferente? Pasaron 3 días desde la oferta de Carlos. 3 días y 3 noches en un limbo de sonrisas falsas y pánico real. Dormía a ráfagas, despertándome con el corazón desbocado. La misma frase resonando en mi cabeza. Tienes que dar una respuesta. Durante el día, en la oficina, me sentía como una actriz en el último acto de una obra para la que no había ensayado. Cada conversación casual era un campo de minas. Cada entonces, ¿qué has decidido? Era una pequeña tortura. El viernes por la noche llegué a casa. El silencio de mi apartamento, que normalmente era un refugio, se sentía opresivo, acusador.
Me serví una copa de vino, luego otra. Pero el alcohol no acallaba la voz en mi cabeza, solo la hacía más cruel. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el escritorio de mi estudio. Y en el último cajón, las cartas del dragón. Sentí una oleada de algo nuevo. No era solo miedo, era rabia. Una rabia furiosa contra mí misma, contra mi cobardía, contra los años y años de evasión. Basta, se acabó. Caminé hacia el escritorio. Abrí el cajón con un tirón violento y lo saqué por completo. Lo volqué sobre la alfombra persa del suelo. Una avalancha de papel blanco y logos bancarios se desparramó a mis pies. Décadas de silencio deliberado, materializado. Me senté en el suelo, en medio de los restos de mi naufragio financiero. Mis manos temblaban. Pero por primera vez no era solo por miedo, era por determinación. Comencé el ritual, el despertar. Cogí la primera carta. La abrí con un gesto torpe. Era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito de una tienda departamental que ni recordaba tener. La cifra del saldo pendiente me golpeó como una bofetada. Cogí otra, y otra, y otra más. El extracto de la cuenta corriente, con un historial de gastos frívolos que me revolvió el estómago. La hipoteca del apartamento, con un capital pendiente que parecía no haber disminuido en años. Y entonces, la vi. La carta que más temía. El estado de cuenta anual de mi fondo de retiro. Mis dedos lucharon con el sobre. El papel se sentía como si quemara. Finalmente, lo abrí. Desplegué la hoja y leí el número. El número. Era tan pequeño, tan ridículo, tan insultante después de 30 años de trabajo, de madrugar, de sacrificar fines de semana. No era suficiente. No era suficiente para un año. Quizás ni para 6 meses. Y entonces, el dique se rompió. El llanto que salió de mi garganta no fue un sollozo silencioso y controlado, como los que a veces me permitía en la ducha. Fue un sonido gutural, animal. Un aullido de décadas de miedo reprimido, de vergüenza acumulada, de un arrepentimiento tan profundo que se sentía como un dolor físico en el pecho. Lloré por la niña de 8 años a la que le enseñaron a callar. Lloré por la mujer de 30 que creía que el éxito profesional la salvaría. Y lloré por la tonta de 52 años que se había despertado demasiado tarde. Lloré hasta que me dolió la cabeza, hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo se quedó vacío y tembloroso sobre la alfombra, rodeada por la prueba irrefutable de mi fracaso. No sé cuánto tiempo estuve allí. Minutos, horas. Pero cuando el llanto cesó, algo había cambiado. El monstruo ya no estaba en el cajón. Estaba allí, a la luz, esparcido por el suelo. Lo había mirado a los ojos. Y aunque era más feo y más aterrador de lo que jamás había imaginado, yo seguía viva. La casa no se había derrumbado. El mundo no se había acabado. En medio del desastre, en el silencio que sigue a la tormenta más violenta, sentí una calma extraña. La calma del vacío. La calma de no tener más mentiras que contarme. Por primera vez en mi vida adulta no había a dónde huir. Solo había una verdad brutal y, en el fondo de todo, una pregunta. Una sola y diminuta pregunta que brillaba como un fósforo en la oscuridad. ¿Y ahora? ¿Qué? La mañana del domingo no me despertó el sonido agudo de mi despertador, sino una extraña sensación de calma. La resaca emocional había pasado, dejando tras de sí una claridad fría y dura como el diamante. El desorden de papeles seguía en el suelo del comedor, pero ya no lo veía como un campo de ruinas, sino como lo que era: un mapa. Un mapa detallado del territorio enemigo. Y yo, que había pasado 30 años diseñando estrategias para una corporación, me di cuenta de que era hora de diseñar la estrategia más importante de mi vida. Me preparé otro café, esta vez no por ritual, sino por necesidad. Me senté ante el cuaderno de tapa dura que ahora se sentía como mi único aliado en el mundo. Si esto era una guerra, tenía que pelearla en 2 frentes simultáneamente. El primer frente, el defensivo. Recortar hasta el hueso cada gasto innecesario. Frenar la hemorragia. El segundo frente, el ofensivo. Encontrar la manera de generar más ingresos. Abrir un nuevo frente de ataque.
El plan era simple en su concepción y brutal en su ejecución. Y su nombre era Batalla Silenciosa, porque sabía que tendría que librarla sola, en el secreto de mi día a día, lejos de los aplausos y los reconocimientos a los que estaba acostumbrada. La primera batalla se libró al día siguiente, lunes, a las 8:15 de la mañana. Fue en la cafetería de diseño cerca de la oficina. Durante años, mi primer acto al llegar al trabajo era comprar un latte grande con leche de avena. Era mi pequeño lujo, mi recompensa anticipada por el día que me esperaba. Ese día, entré como siempre. Hice la fila. El olor a café tostado me envolvió. Pude ver a la barista, una chica joven que ya conocía mi pedido de memoria. Estaba a 2 personas de ser la siguiente. Y entonces, miré el menú. $5 por un café. $5. Una cifra que antes me parecía insignificante. Pero ahora, en mi mente, la veía de otra manera. Veía el número negativo en mi cuaderno. $5 no eran solo $5. Eran un ladrillo que podía usar para construir mi muro de libertad, o un peso más que me hundiría en el pozo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era una decisión ridículamente pequeña, y sin embargo, se sentía como la más importante del mundo. Cuando la persona delante de mí se movió, di media vuelta y salí de la tienda. Sentí las miradas clavadas en mi espalda. Me sentí pequeña, pobre, miserable. Pero mientras caminaba hacia la oficina, esa sensación fue reemplazada por una nueva. Un pequeño y duro nudo de victoria. Había ganado la primera escaramuza. El café de la máquina de la oficina, gratuito y mediocre, nunca me supo tan bien. Esa pequeña victoria me dio el impulso para las siguientes. Esa semana, libré una guerra de guerrillas contra mis propios hábitos. El supermercado fue el siguiente campo de batalla. Antes, yo vagaba por los pasillos como una emperatriz, echando en el carro lo que me apetecía. El queso francés importado, el salmón ahumado, las galletas orgánicas. Esta vez, fui armada con una lista estricta y una calculadora en el móvil. Por primera vez en mi vida, miré los precios de las cosas. Comparé la marca de la tienda con la marca premium. Cada decisión era una pequeña negociación con mi ego. Mi ego, que gritaba, «Pero tú te mereces lo mejor». Y mi nueva voz, la voz de la estratega, que respondía con calma, «No, lo que me merezco es la libertad, y la libertad cuesta más que este queso». Llené el carro con pollo, legumbres y verduras. La cuenta final fue un 30% más baja de lo habitual. Otra victoria. La batalla continuó en el frente digital. Durante una noche entera, me senté frente a mi ordenador y me convertí en una asesina de suscripciones. Adiós a los 3 servicios de streaming, me quedé solo con uno. Adiós a la suscripción de la revista de moda que apenas hojeaba. Adiós a la cuota mensual de la aplicación de meditación que no había abierto en 6 meses. La más difícil fue la del gimnasio boutique. Un lugar caro, exclusivo, donde ir era más una declaración de estatus que un acto de salud. Llamé para cancelar. La recepcionista, con una voz entrenada para la persuasión, intentó retenerme, ofreciéndome descuentos, meses gratis. Pero, Sofía, te vamos a extrañar mucho en la clase de yoga avanzado. Lo sé, respondí, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Pero mis prioridades han cambiado. Colgué el teléfono y sentí que me había quitado un peso de encima. No solo el peso de la cuota mensual, sino el peso de tener que seguir pretendiendo ser alguien que ya no quería ser. Pero la batalla más dura no fue contra los gastos, sino en el frente social. Mis amigas, mujeres de mi edad y de mi círculo profesional, estaban acostumbradas a un cierto ritmo de vida. Cenas en restaurantes de moda, fines de semana en viñedos, compras. Un par de semanas después de mi despertar, llegó la invitación a un grupo de WhatsApp. Chicas, cena el viernes en Fuego Divino, el nuevo sitio del que todo el mundo habla. Mi estómago se encogió. Mi respuesta automática de antes hubiera sido un entusiasta «claro». Mi respuesta de la semana anterior hubiera sido una mentira elaborada sobre un compromiso familiar. Pero esta era la nueva Sofía, la estratega. Respiré hondo y escribí: «Chicas, me encantaría verlas, pero este mes estoy en un plan de ahorro súper estricto y Fuego Divino se sale completamente de mi presupuesto». El silencio en el grupo duró 10 minutos, que se sintieron como 10 horas.
Estaba segura de que me juzgarían, de que me excluirían. Entonces, una de ellas, Laura, respondió: ¿y qué tal si en lugar de eso hacemos una cena de chicas en mi casa? Cada una trae algo y nos ponemos al día con más calma. Casi lloro de alivio. No solo había sobrevivido a la honestidad, sino que había descubierto que la verdadera amistad era más flexible que mi miedo. Mientras libraba la guerra defensiva, sabía que tenía que empezar el ataque. Reducir gastos solo me llevaría hasta cierto punto. Necesitaba aumentar mis ingresos. Pero, ¿cómo? A mis 52 años no iba a ponerme a repartir comida en bicicleta. Tenía que usar el único activo real que poseía: 30 años de experiencia en estrategia corporativa. Con una humildad que no había sentido desde que era una becaria, me creé un perfil en una plataforma de freelancing. Fue un ejercicio de aniquilación del ego. Describir mis habilidades, fijar una tarifa por hora. Me sentía como una impostora de nuevo, pero de una manera diferente. ¿Quién me contrataría a mí? ¿Una desconocida en una plataforma online? Durante 2 semanas, nada. Enviaba propuestas y solo recibía silencio. La desilusión era amarga, pero persistí. Y entonces, llegó. Un pequeño proyecto. Una startup de tecnología, fundada por 2 chicos que no llegaban a los 30, necesitaba ayuda para estructurar su plan de negocio para una ronda de financiación inicial. La paga era modesta, casi simbólica para mis estándares, pero era un comienzo. La primera videollamada con ellos fue aterradora. Me sentí vieja, desconectada. Pero entonces, empezaron a hablar de sus problemas: estructura de costos, análisis de mercado, proyecciones de crecimiento. Y de repente, el pánico desapareció. Estaba en mi territorio. Durante 1 hora les di un curso intensivo de estrategia de negocio. Desmonté sus proyecciones, les señalé sus debilidades, les di un camino claro. Al final de la llamada, sus caras de escepticismo se habían transformado en respeto y gratitud. Sofía, esto ha sido increíble. Has visto en 1 hora lo que nosotros no hemos visto en 6 meses, dijo uno de ellos. Cuando recibí el primer pago de ese proyecto, $250, lo miré en mi cuenta de PayPal durante varios minutos. Esos $250 se sentían más valiosos que cualquier bono de 5 cifras que hubiera recibido en mi vida corporativa, porque no eran parte de mi sueldo. No eran un derecho adquirido. Eran el fruto de mi propio valor, ofrecido y aceptado en el mercado abierto. Eran la primera piedra de mi nuevo futuro. Cada domingo por la noche, sin falta, me sentaba con mi cuaderno. Actualizaba mis números. Con el bolígrafo verde anotaba los gastos de la semana, celebrando cada pequeña reducción. Con el bolígrafo azul, anotaba los ingresos extra de mis pequeños trabajos de consultoría, que poco a poco empezaron a llegar con más frecuencia. Y con el bolígrafo rojo, el más importante, tachaba una parte de la deuda de la tarjeta de crédito con el interés más alto. Había dibujado un termómetro de la deuda en una de las páginas. Ver esa columna de rojo disminuir, milímetro a milímetro, era mi nueva adicción. Un día, 6 meses después del inicio de la batalla, llegó un momento significativo. Después de aplicar todos mis ingresos extra y de ahorrar agresivamente, tenía suficiente para liquidar por completo el saldo de la primera tarjeta de crédito, la de la tienda departamental. Me senté frente al ordenador, entré en el portal del banco e introduje la cantidad total. Mi dedo tembló sobre el botón de confirmar pago. Hice clic. La página se actualizó. Y allí estaba. Saldo, 0. No hubo fuegos artificiales. No hubo una fiesta. Pero me recliné en la silla, cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire que llenaba mis pulmones no se sentía pesado con la ansiedad. Se sentía ligero. Se sentía como el aire de la libertad. La guerra no había terminado, ni mucho menos, pero había ganado la primera batalla importante. Y esa victoria silenciosa, en la soledad de mi comedor, se sintió más grande y más real que cualquier éxito que me hubieran aplaudido en una sala de juntas. La guerra silenciosa no se gana en un día, ni en un mes. Se gana en la monotonía de las pequeñas decisiones correctas, en la disciplina de lo mundano, repetidas una y otra vez, hasta que se convierten en un hábito. Y el hábito
finalmente, se convierte en tu nueva y sólida realidad. Pasaron 2 años desde aquella noche en que me enfrenté a los dragones de papel en el suelo de mi comedor. O quizás debería decir, pasaron 730 días de elecciones conscientes. 730 cafés hechos en casa, que sabían a pequeña victoria. Cientos de listas del supermercado que eran como planes de batalla ganados. Docenas de no, gracias, a gastos innecesarios, que eran en realidad un sí rotundo a mi propia libertad. Y un número creciente de pequeños proyectos de consultoría que alimentaban mi cuenta bancaria y, lo que era infinitamente más importante, reconstruían mi destrozada autoestima profesional. Mi vida, vista desde fuera, no había cambiado de forma ostentosa. Seguía viviendo en el mismo apartamento, aunque ahora se sentía menos como una jaula y más como un nido. Conducía el mismo coche, pero ya no era una burbuja para aislarme, sino simplemente un medio para llevarme a donde quería ir. Seguía, hasta ese momento, trabajando en la misma empresa. Pero por dentro, yo era otra persona. Una persona que había sido demolida y reconstruida desde los cimientos. La jaula seguía allí, como un recuerdo arquitectónico, pero los barrotes ya no eran de acero. Se sentían más como de bambú, fuertes pero flexibles. Y yo, por primera vez en mi vida, sentía que tenía la fuerza y la sabiduría para doblarlos a mi voluntad. Mi rutina matutina, antes una armadura contra la ansiedad, ahora era un ritual de paz y control real. Despertaba sin despertador, 5 minutos antes de las 6, con el ciclo natural del sol. El primer acto ya no era revisar las noticias financieras con pánico, sino sentarme en silencio en mi balcón con una taza de té, viendo cómo la ciudad despertaba. Luego, abría mi ordenador portátil y dedicaba 15 minutos a mi panel de control financiero. Una hoja de cálculo detallada que yo misma había diseñado y que se había convertido en mi obra de arte más preciada. Ya no había un nudo en el estómago al ver los números. Había una sensación de calma, de ser la capitana de mi propio barco. Veía el progreso de mis inversiones, el decrecimiento constante de mi hipoteca, el crecimiento saludable de mi fondo de libertad. Era como un jardinero que revisa su jardín cada mañana, no por miedo a las plagas, sino por el puro y simple placer de ver crecer la vida. Mi vida social también se transformó de raíz. La honestidad se había vuelto mi nueva política, una herramienta que usaba no como un martillo, sino como una llave para abrir conversaciones más profundas. Recuerdo una tarde, cuando mis amigas propusieron celebrar el cumpleaños de una de ellas, Laura, en un restaurante con estrella Michelin que acababan de abrir. La antigua Sofía se hubiera inventado una excusa elaborada sobre un compromiso familiar, sintiéndose excluida y resentida. La nueva Sofía sonrió y dijo la verdad con una nueva y tranquila naturalidad. Chicas, me encantaría celebrar con ustedes, pero ese lugar se come la mitad de mi presupuesto de diversión y ocio de este mes. Y una de las reglas de mi nueva vida es no romper mis propias promesas. Pero tengo una idea. Continué, antes de que pudieran sentir lástima por mí. ¿Qué les parece si, para la cena de cumpleaños, yo pongo una botella de un vino realmente espectacular, de esos que nunca nos permitimos, y cenamos en nuestro bistró italiano de siempre, donde la comida es maravillosa? Es mi regalo para ti, Laura. La reacción fue increíble. No solo aceptaron encantadas, sino que mi honestidad abrió una puerta. Otra amiga confesó que ella también se sentía presionada por el ritmo de gastos del grupo. Aquel día descubrí que la vulnerabilidad, cuando es auténtica, no genera juicio entre la gente que de verdad te quiere. Genera conexión. Y entonces, casi 2 años y medio después de aquella primera reunión, la vida, con su exquisito y a veces cruel sentido de la ironía, decidió ponerme a prueba una última vez, para ver si de verdad había aprendido la lección. Carlos me llamó a su oficina. La misma oficina. La misma mesa de caoba pulida. La misma luz de la mañana entrando por el ventanal. Pero esta vez, yo no entré como una acusada yendo al patíbulo. Entré con la espalda recta y una serenidad que no era fingida. Entré como una igual. «Sofía», comenzó con un tono más serio, más directo que la última vez. Como sabes, la empresa está entrando en una fase de reestructuración global. Estamos optimizando, buscando ser más ágiles.
Y una vez más, hemos pensado en ti como una pieza clave en esta transición. Queremos hacerte una nueva oferta de retiro anticipado. Hizo una pausa. Es sustancialmente mejor que la anterior. El consejo quiere asegurarse de que te vayas no solo satisfecha, sino profundamente agradecida. Es nuestra forma de reconocer tu legado y, a la vez, facilitar los cambios que necesitamos hacer. Puso un sobre elegante, pesado, sobre la mesa. Lo abrí con dedos firmes. Leí los detalles. La cifra de la compensación era, en efecto, muy generosa. 2 años antes, esta oferta me habría salvado la vida. La habría aceptado con lágrimas de gratitud, sintiéndome rescatada. Ahora era diferente. Con una calma que sentí nacer desde lo más profundo de mi ser, saqué mi teléfono móvil. Un gesto que antes hubiera sido impensable. Abrí mi aplicación de finanzas personales, mi panel de control. Mis amigas se reían de mí por lo mucho que lo miraba, pero era mi brújula, mi mapa, mi declaración de independencia. Deslicé el dedo por la pantalla, ignorando la mirada curiosa de Carlos. Vi el saldo de mi fondo de retiro, un número saludable y creciente que ya me permitía visualizar una vejez tranquila. Vi mis inversiones diversificadas, generando pequeños pero constantes ingresos pasivos. Vi el estado de mi fondo de libertad, ahora con suficiente capital para vivir casi 2 años sin trabajar si fuera necesario. Vi los ingresos constantes de mi pequeño negocio de consultoría, que ya no era un extra, sino una fuente estable y respetable. Y finalmente, vi mi patrimonio neto, aquel número que 2 años atrás era una cifra negativa y aterradora que me había hecho llorar en el suelo. Ahora era un número positivo, sólido y de 6 cifras. Levanté la vista del teléfono. Carlos me miraba, seguramente esperando una negociación, una contraoferta, o al menos, la misma sorpresa abrumada de la primera vez. Yo le ofrecí una sonrisa, y esta vez, era una sonrisa 100% genuina. Una que no era una máscara, sino el reflejo de una paz interior ganada a pulso. Una que me llegó desde el alma. «Gracias, Carlos», dije, y mi voz sonó clara y tranquila, sin un ápice del temblor de antaño. «Es una oferta excelente. De verdad. Y esta vez, con toda la gratitud del mundo, la acepto». La sutil expresión de sorpresa en su rostro fue mi verdadera fiesta de despedida. En ese instante, entendí lo que había ganado en los últimos 2 años. No era solo dinero. Era algo infinitamente más valioso. Había ganado la capacidad de decir sí cuando quería y no cuando lo necesitaba. Había ganado el derecho a ser la única arquitecta de mi propio tiempo. Había ganado la paz. La verdadera prisión en la que viví durante 30 años no estaba hecha de deudas o de falta de ahorros. Estaba hecha de silencio, de vergüenza, de la creencia tóxica y paralizante de que el dinero era un tema demasiado complicado, o demasiado sucio, o demasiado estresante para ser entendido y gobernado. Descubrí que la verdadera alfabetización financiera no se trata de entender complejos algoritmos del mercado de valores o las fluctuaciones de las criptomonedas. Se trata de algo mucho más íntimo. Se trata de entender tu propia historia. Se trata de sentarte con el niño o la niña interior a quien le enseñaron a no preguntar, a no desear, a tener miedo, y decirle con compasión: «Gracias por intentar protegerme, pero ahora yo tengo el control». Durante mucho tiempo, lamenté los años perdidos, las décadas de ceguera voluntaria. Pero ahora entiendo que ese tiempo no fue perdido. Fue el largo y doloroso entrenamiento que necesité para convertirme en la mujer que soy hoy. No podía haber llegado a esta serenidad sin haber conocido antes la profundidad del pánico. Mi nueva definición de riqueza ya no tiene que ver con coches caros, relojes de lujo o restaurantes de moda. La verdadera riqueza es el silencio. Pero no el silencio del miedo y del tabú. Es la calma silenciosa de saber que estás a salvo, que pase lo que pase, tienes recursos, no solo financieros, sino emocionales e intelectuales, para enfrentarlo. Es la tranquilidad de apoyar la cabeza en la almohada por la noche y no sentir un nudo de pánico en el estómago. La riqueza es tener opciones. La riqueza es poder elegir.
es ser dueña absoluta de tus días. Unos meses después de dejar la empresa, fui a visitar a mi hijo Daniel y a su familia. Estaban felices con su nuevo bebé, pero también visiblemente cansados y estresados. Una noche, después de que la niña se durmiera, Daniel, con esa vacilación que yo conocía también, me confesó que estaban teniendo dificultades para llegar a fin de mes. «No sé cómo lo haces, mamá», me dijo. «Tú siempre tuviste todo bajo control». La antigua Sofía le hubiera dado un cheque, intentando comprar una solución rápida para aliviar su propia incomodidad. Pero la nueva Sofía se acercó, le puso una mano en el hombro y lo miró a los ojos. «Yo no siempre tuve el control, cariño», le confesé. «De hecho, estuve perdida durante mucho tiempo». Y entonces le conté una versión resumida de mi historia. Le hablé del silencio de sus abuelos, de mi miedo, de las cartas sin abrir. Y luego, saqué de mi bolso un cuaderno nuevo, de tapa dura, idéntico al que yo había usado. «Esto», le dije, poniéndolo en sus manos, «es más valioso que cualquier cheque que pueda darte. Es un mapa. Mañana, si quieres, nos sentamos juntos y te ayudo a dibujar el tuyo». Por primera vez, estábamos rompiendo el silencio en la siguiente generación. Hoy no soy una directora de empresa. No llevo trajes caros. Mi negocio de consultoría prospera, pero trabajo en mis propios términos. Elijo clientes que me inspiran, mujeres en su mayoría, que están pasando por sus propias batallas silenciosas. Mi oficina es a veces un pequeño café con vistas a las montañas. Otras, la mesa de la cocina del apartamento de mi hijo, mientras escucho de fondo la risa de mi nieta. Paseo mucho. Leo los libros que siempre quise leer. Y hablo de dinero. Hablo de ello con calma, con naturalidad, como quien habla del tiempo o de una buena receta. Porque he aprendido que el silencio es el óxido del alma. Y al romperlo, no solo me liberé a mí misma, sino que di permiso a otros para empezar a romper el suyo. Mi historia no termina conmigo convirtiéndome en millonaria. Termina conmigo convirtiéndome en una mujer libre. Y esa, descubrí, es la única inversión que realmente importa. El único rendimiento que nunca se devalúa. El último capítulo de mi vida no fue escrito por mi pasado, ni por mi jefe, ni por mis miedos. Lo estoy escribiendo yo, cada día, con la tinta indeleble de cada decisión consciente. Y es, sin lugar a dudas, una historia mucho mejor.